Y así leemos juntos. ¿Qué leemos juntos? No es un libro que contiene la palabra de Dios. No, no. Es la santa, bendita y eterna palabra de Dios. Y dice así la Escritura, en el nombre del Señor Jesús. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban ¿cuánto? Mucho. Y vino una viuda. ¿Cómo era la viuda? Pobre. Y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Señor, te adoramos. A ti te damos honra, a ti te damos gloria. Tú eres el Dios eterno. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres el que llama las cosas que no son como si fuesen. Tú eres el Dios de lo imposible. Señor, gracias te damos. Clamamos a esta hora ante ti, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en medio nuestro y que tú hagas tu obra en nuestros corazones. Nosotros te necesitamos. Nosotros tenemos necesidad de ti. Háblanos. Levántate, Señor, en medio nuestro y habla a nuestros corazones. Te oímos a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. ¿Cuántos han tomado un examen, una prueba, una evaluación? ¿Cuántos? Déjeme ver. Como 5 gente. Pero de que acá. ¿Y cómo es el asunto? Todos nos hemos examinado de algo. Sí, seguro. Son buenos los exámenes. Hay una comedia que dice por ahí: así sí es bueno estudiando. Pero, ¿qué le parece a ustedes? Cuando usted toma esa prueba, ese examen, ¿qué usted quiere? ¿Qué usted quiere? Pasarla. Bueno, pero si me quemo también me pasé la prueba. Lo que pasa es que el resultado no me fue favorable. Pero ¿qué es lo que realmente usted quiere? Aprobarla. Usted quiere pasar la prueba, pero con una buena calificación. Y sabe, a veces en la vida cristiana no queremos nosotros que nos evalúen. Sí. ¿Qué fue? Se le fue el gozo tan rápido. ¿Qué le pasa? Sonríase que el Señor le ama. Pero nosotros necesitamos evaluarnos. ¿Sí o no? Usted verá que usted se evalúa. Todas, yo me atrevo a decir que todas, porque pudiera haber alguna excepción, pero creo que todas las damas que están aquí se evaluaron en el espejo antes de venir, ¿sí o no? Yo veo sonrisas que dicen un sí, aunque usted me diga lo contrario, dice que sí. Los caballeros, como que somos menos, ¿verdad? Pero a veces también nos paramos y le decimos a la doña: dígame. Y entonces empiezan las féminas nuestras a sacarnos defectos y a decirnos: quítate aquí, enderézate allá. Pero a veces ustedes nos evalúan y muchos vienen a decirnos que el botón de aquí nos queda apretado, que hay que rebajar, que estamos comiendo mucho. Y hay gente que comete hasta el pecado de hablar mal del arroz. Y eso no se puede. Pero necesitamos la evaluación. Entonces la iglesia, los que decimos que conocemos a Dios, tenemos la necesidad de evaluarnos de vez en cuando, ¿sí o no? Y ver entonces cómo sería el examen, el que nos van a dar, las preguntas, van a estar aquí. Se fueron todos, fue. Yo no oigo. Suerte que hay un bebé por aquí que Amanda me está ayudando. No tenga miedo. Dios nos quiere evaluar porque las evaluaciones de Dios no son para quemarnos, no son para reprobarnos. Son para que nosotros veamos cuál es nuestra condición y entonces
avancemos y cuando venga el examen final, seamos aprobados. Amén. ¿Sí? Y este pasaje de San Marcos capítulo 12, verso 41 en adelante, la ofrenda de la viuda, solamente narrado en 2 de los evangelios, en Marcos y en Lucas. Muchas veces nos enfocamos en el dinero, en lo que ellos dieron, pero yo creo que el mensaje no es ese. Yo creo que el mensaje hay algo más que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces vamos a ver cómo nosotros quedamos ante este test, ante este examen. ¿Qué le parece? Sí, ¿está dispuesto? Como 5 amén. Pero vamos a hacerlo. Yo creo que nos conviene a todos y todos lo necesitamos. Número 1, si es una evaluación, yo debo saber quién quiero que me evalúe. Sí. Y entonces ahí en ese pasaje hay 2 jurados, vamos a llamarlos así, o 2 profesores, como usted quiera. Se los dejo de facilidad. Y la primera evaluación que veo en el pasaje está hecha por el mundo, por los que o no conocen a Dios o están enfocados en las cosas que no pertenecen a Dios. Y dice el verso 41, ¿puede ir conmigo? Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. ¿Dónde estaba Jesús? En el templo, pero Jesús estaba en el templo y en esa estadía en Jerusalén, él se había enfrentado con los religiosos de ese tiempo. Se había enfrentado con los fariseos. Recuerde usted que le estaban preguntando ellos acerca de la purificación del templo y le preguntan que con qué autoridad tú haces eso. ¿Tú tienes alguna autoridad para hacer esto que estás haciendo en el templo? Y entonces Jesús le responde a ellos bien fácil, le dice, yo le voy a hacer una preguntita a ustedes también. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? No, nosotros no sabemos. No, pues yo tampoco les digo. Y en esa dinámica él está enfrentando a sus adversarios. Hasta que llega un momento en que él empieza a hacer las preguntas. Y entonces le hace la primera a ellos. Le dice, ¿de quién es hijo el Cristo? De David. Y él les tira una preguntita de examen final y les dice, si es hijo de David, ¿por qué David le llama Señor? No le podían responder. Y entonces después él narra el pasaje de la viuda. Marcos nos narra el pasaje de la viuda. Y lo que pasa es que a veces nosotros no entendemos qué era lo que pasaba en el templo y no captamos la esencia del mensaje. Las ofrendas no se ponían como las recogimos aquí hace un rato. Otras iglesias pasan con un recolector. Es así, ayúdeme, ¿verdad? Sin embargo, en el templo habían unos recipientes metálicos en el atrio de las mujeres, donde podían entrar hombres y mujeres en búsqueda de bendición, de una oración. Y en ese lugar, las ofrendas, acuérdense que no habían papeletas. ¿Qué era lo que había? Monedas. De modo que en un recipiente metálico, ¿cómo sonaban las monedas de los que echaban mucho? Se parecía a una caravana cuando ganan las águilas por rumbo al monumento. Y entonces la evaluación del público que estaba allí, ¿qué decía? ¡Wow! ¿Cuánto ama al Señor ese hermano? Mire cuánto echó. Y ante los ojos de los hombres, ¿cómo quedaba? Bien. La primera evaluación que estamos viendo en este pasaje es de los hombres. La primera evaluación es del ser humano que no necesariamente está enfocado en las cosas de Dios. Es así. Amado hermano, ¿cómo usted evalúa?
¿Cómo evaluamos nosotros? Usted sabe que la Escritura, y más si me conocen, sabe que a mí me gusta que nos pongamos la chaqueta. Y a veces nos queda apretada, a veces nos queda ancha. Pero es para eso, para que nos evaluemos a la luz de la Escritura y veamos nosotros entonces qué cambios Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Y a nosotros muchas veces nos importa mucho la evaluación del otro o del hombre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, porque usted tiene que ayudarlo. Porque hoy dice que a nadie le importa, pero eso no es verdad. Entonces muchas veces hasta el cristiano claudica, negocia su fe por agradar. Amanda está diciendo que sí. ¿Sí o no? Pero no se ponga tan serio. No se ponga así. No hables duro. ¿Y qué va a decir la gente? Usted sabe que mi esposa Australia siempre me critica por bocón. Y entonces ya cuando ella me lleva contra el paredón, que yo no encuentro para dónde coger y tengo la espada ahí adelante, entonces yo le digo, tú tenías que hablarte, casarte con un hombre que hablara finito y bajito, pero no soy yo. Así que sopórtame. La primera evaluación que veo aquí es que los hombres se están dando para ser vistos por los hombres y no tienen en cuenta o muy poco en cuenta a Dios. Pero hay dos grupos, los ricos se llaman mucho, todo el mundo echaba, pero había una persona que llamó la atención del Señor Jesús. Y esa dice el verso 42. Y vino una viuda, ¿cómo era la viuda? ¿Qué significa eso? La viudez en Palestina tenía unas condiciones difíciles porque la familia de la antigüedad, el hombre era que sostenía la casa. El hombre era que la cuidaba. Me dicen, no en esta iglesia, que en algunas iglesias de que hay hermanos que si suena algo de noche, ellos le dicen a la mujer, fulana, levántate a ver qué es lo que está sonando y ellos quedan acostados. Eso no es aquí. Ese está mirando a los esposos, que eso va a traer problemas. Entonces ese hombre que estaba al lado de la mujer, el responsable del sustento, suplía todas las cosas que allí hacían falta. Y entonces la viuda, cuando se quedaba sin ese esposo, esa mujer empezaba a tener una situación de gran necesidad, de cuidado, de sustento y de muchísimas otras cosas. Por eso era tan importante en los tiempos bíblicos que las mujeres andaban buscando ese hijo varón que cuando faltara el esposo hiciera el papel de cuidar a esa madre y de sustentarla. Pero agrégalo más el texto y parece que no sé por qué. Dice que era una viuda y el calificativo es que era pobre. Y entonces en la evaluación humana, ¿qué fue lo que ella echó? ¿Cómo sonaron en el cofre de metal? Yo creo que ni siquiera se escuchó bien. Yo creo que probablemente no se oyeron porque el estruendo de los demás no iba a dejar que se oyeran esas dos moneditas. Lo que pasa es que en el pasaje nosotros pensamos que ella se paró de último a echarlo y está el proceso de depositar las ofrendas. Y ella colocó dos monedas que si le fuéramos a poner un valor hoy, el valor sería 1 centavo, para no hacer muchos números. Ella echó en la ofrenda 2 centavos. ¿Cómo quedó ella ante los demás? Ante los hombres que estaban ahí, ante los sacerdotes del templo. ¿Cómo quedó? ¿Sabe una cosa? Tenemos un problema los pastores hoy. Tenemos un problema en muchas iglesias de que toleramos todo lo que haga
el que ofrenda y diezma mucho. En muchas iglesias se le pasa paño tibio, porque muchas iglesias están enfocadas en lo que reciben y los pastores se lucran de lo que llega a la iglesia, y eso no está bien. Y yo no estoy diciendo que el pastor no debe cobrar en la iglesia, porque eso lo establece la Escritura. Yo estoy criticando que hay pastores que se cogen todos los cuartos de la iglesia y se quedan con ellos. Me perdonan los pastores que se pudieran sentir ofendidos. Entonces ahí hay gente que queda muy bien, porque lleva mucho. Le voy a decir un secreto. Y lo voy a decir bajito. Por eso me bajé de ahí. Hay muchas congregaciones que están de pie. Y habemos muchos pastores de pie. Por gente que dobla rodillas por nosotros. Y esa es su ofrenda y su diezmo más grande, que dobla rodillas para que nosotros nos sostengamos, para que nosotros podamos seguir adelante. Y yo le digo una cosa, eso hace más falta que el dinero que usted traiga. Necesitamos la intercesión de ustedes, porque también nosotros los pastores somos hombres sujetos a tentaciones, a situaciones, y necesitamos que Dios sea el que nos sostenga. Y eso solamente se logra cuando hay un pueblo que clama, intercede por sus líderes, por sus pastores. Yo necesito eso. El pastor Bienvenido necesita eso. El pastor Giovanni necesita eso. Cada uno de nosotros lo necesitamos. Por eso el apóstol Pablo dice, y orando por mí, en Efesios capítulo 6, para que abra mis labios, como debo decirlo, y que predique con denuedo la palabra del Señor. Necesitamos eso. No es cuarto. Ore por nosotros. No se queje, lo dije bajito. Bueno. La monedita era tan pequeña que le podemos decir aquí en Dominicano, ¿tú sabes qué? ¿Tú sabes qué echó fulano en el arca ahí? Una borona, una boronita. ¿Está viendo cómo es el asunto? La evaluación del mundo puso en primer lugar ¿a quiénes? Como era moneda, yo me imagino que hubo gente que llegó con saco, con un saquito. ¿Ah? Y sonaban bien. Y yo creo que la iglesia tiene que despertar, porque muchas veces a nosotros, los que decimos que conocemos al Señor, también hacemos evaluaciones malas de mucha gente. Y eso debe cambiar. De hecho, Santiago nos advierte en su libro, en su carta, y nos dice que a veces tratamos muy bien al que entra en la iglesia con ropa esplendorosa, elegante. Y entonces llega uno vestido como se vestía el profeta Elías o Juan el Bautista. Ni lo miramos. ¿Están aquí? No se ponga tan serio, la Biblia es para eso. La Biblia es nuestro espejo, nosotros como cristianos. Por eso yo le digo, si usted va a una iglesia y no hay Biblia, múdese. Porque ahí es donde yo crezco, donde soy edificado, donde mi vida cambia por el uso que hace el Espíritu Santo de la Escritura sobre mi corazón. Pero cabe que nos preguntemos, ¿ante quiénes tú quieres ser aprobado? ¿Ante quiénes? ¿Quién es que tú quieres que te diga que sacaste buena nota? ¿Quién? Amén, debe ser Dios. Entonces tenemos un segundo escenario. Y ese segundo escenario es la evaluación de ¿quién? De Dios.
Veamos la evaluación de Dios. ¿Quiere verla? Estamos en San Marcos 12 y ahora nos vamos al verso 43. Es interesante porque Cristo llama a los discípulos. Probablemente los discípulos también estaban impresionados por la gente que llevó el saco. Y eso dos sonaba. Y había gente, wow, pero el de fulano duró más sonando. Y yo me imagino que si estaba compitiendo con el otro, el saco lo ponía para que fuera tirando al paso, para que se acabara ya aquel primero. Para que la gente dijera que yo era él. Sí. Y él llama a los discípulos. Los discípulos de Cristo probablemente estaban metidos en el mismo problema. Entonces los llama. Y les dice, de cierto os digo, y el término que está ahí me obliga cuando voy a la escritura a saber que la mujer estaba ahí, porque él no le dijo, y la viuda, no le dijo, y esa, le dice, esta viuda, ¿qué más dice? Pobre, echó más que todos los que han echado en el arca. Espérese que en la matemática no dan. Usted me está diciendo que las dos moneditas de ella son más que las que echaron todos los sacos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Eso matemáticamente no da por ningún sitio. A nosotros los ingenieros van a tener que explicarnos de nuevo porque no entendemos. Pero la medición que Dios hace, la evaluación de Dios, dice, ella echó más. ¿Por qué sería que ella echó más? Él da la explicación. Dios nunca nos va a dejar cojos. Somos que nosotros a veces los expositores de la Escritura nos quedamos fuera. No nos metemos ahí donde va. Y él explica, verso 44. Porque todos han echado de lo que les sobra. La gente que había echado los sacos tenía mucho dinero. Y se podía dar el lujo de echar ese saco y que sonara ahí, yo no sé si minutos, cuántos minutos sonando las monedas. Pero a ellos no les importaba porque tenía muchos sacos de moneda y le estaban dando a Dios las sobras. Se le fue el gozo otra vez. Nada más se oye en los aires. Sonríase que el Señor le ama. Le voy a hacer una pregunta, pero soy bajito. Cuando usted va a una casa, ¿le gustaría que de lo que está comiendo alguien le saque un poquito de comida a usted del plato, de la sobra? O le diga, mira, de lo que quedó aquí vamos a sacarte tu comida. ¿Te gustaría? Seguro. ¿Se acuerda del énfasis de este mes, de este año, perdón, aquí? Hacia un mayor conocimiento de Dios. ¿Y usted sabe quién es Dios? ¿Seguro? Y si a usted y a mí no nos gusta que nos den una sobra, ¿usted cree que le puede dar la sobra a Dios? Pregunto ahora, estoy bajito aquí. ¿Por qué le damos a Dios las sobras del tiempo y no lo que nos duele? ¿Por qué le damos a Dios las sobras del tiempo mío para buscar su rostro y orar y no lo que nos duele? Tú deje de ver la serie del Caribe y venga a orar. No es aquí, ore en su casa.
Hay una hermana que me está mirando por los lentes así de que. Y yo me gozo con ella. Estamos haciendo como los que sacaron 0. Si usted tiene algún reclamo, hágalo allá arriba porque eso es Biblia. Y aquí los pastores no tenemos acuerdo con nadie. ¿Usted sabe con quién? Con Dios. Entonces, las personas que nos acercamos a Dios, decimos que Él es lo más importante. Y si usted mira el contexto del pasaje, va a ver que se acerca un fariseo y le dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Le dice, amarás a tu Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma. Mentira, le damos las obras a Dios. Cuatro amén. Estamos mejorando. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? A nadie le gustan las obras. A nadie le gusta eso. Mucho menos al Dios Todopoderoso, al soberano de toda la creación. A Él hay que darle lo mejor. A Él hay que darle lo más importante. A Él hay que darle lo que nos duela. Y por eso la viuda saca 100. Y así es como podemos entender por qué las 2 moneditas valen más que todos los sacos de moneda juntos. Porque esa viuda era pobre. No tenía un marido que ella dijera, mira, di todos los cuartos de ofrenda. Compra el arroz. No lo tenía. Pero voy más lejos. Esa viuda tenía ¿cuántas? Pudo decirle, Señor, mira, una para ti y otra para mí. ¿Sí o no? Y el Señor lo evalúa y dice, ella entregó todo lo que tenía, todo su sustento. La viuda, lo que está diciendo el Señor, ella no sabe lo que va a comer. Pero ella es una mujer de fe. Y ella sabía que Dios cuida, guarda a los que creen en Él. Dios suple lo que tú necesitas. Y el Señor dice, no he visto justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Yo le doy las 2 monedas, porque aunque se lo dé todo, Él tiene más que darme a mí que yo darle a Él. Él tiene más que darme a mí que yo que pedirle a Él. Él es el Dios dueño del oro y la plata. La iglesia se tiene que sacudir. Nos cuesta darle a Dios las cosas que tienen valor. Nos cuesta. Y tenemos que recapacitar. Cuando David fue a hacer sacrificio a la era de Araúna, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que le estaban regalando el terreno, la madera, los bueyes, para que hiciera el sacrificio? ¿Se acuerda de la respuesta de David? Yo no le daré nada a mi Dios que no me cueste. ¿Quiere sacar 100? ¿Dónde quiere sacar 100? ¿Con cuál evaluador, con cuál profesor quiere sacar 100? Eso es algo que la iglesia se tiene que preguntar. ¿Cuesta orar? ¿A cuánto le cuesta orar? Pues mire, son una iglesia de campeones. Los felicito. Porque si yo no pongo la alarma, sigo volado, cansado. Pero hay algo, así como usted pone la alarma para irse a tiempo y no perder un vuelo, yo pongo la alarma porque yo sé que lo más importante para iniciar mi día es que yo esté en la presencia del Señor en primer lugar, porque Él tiene que ser lo más importante en mi vida. ¿Cuesta? Sí. ¿Vale la pena? Seguro que sí. Tenemos un desafío, leer la Escritura en este año. ¿A cuánto le está costando? 2 gente, pastor, esto es una bendición.
Hay gente que me ha preguntado a mí, estoy atrasado. Y eso no, levanta la mano. ¿Y que por dónde vamos? Y entonces en mi casa van cómodos con eso, porque yo a la esposa mía entonces le hago preguntas. Y la hago volver para atrás. Y le tiré unas cómodas, se las voy a dejar a usted de tarea. Aarón tuvo unos hijos que perecieron porque ofrecieron fuego extraño. ¿Sí o no? Yo te lo leyó porque ya de ahí pasamos. No me venga a decir que no, que ya usted lo leyó. ¿Cuál fue el pecado? Se lo voy a dejar de tarea. Está ahí en el contexto. Cuesta, pero vale la pena. ¿Sabe una cosa? Hace muchos años, se los he compartido en otra ocasión, en medio de una situación bien difícil económicamente hablando, yo estaba sin empleo en unos años. De esos días que usted no encuentra para dónde poner la vista. Y no es que no tuviéramos que comer, pero muchas veces nosotros los hombres estamos pensando qué falta en la casa y tú tal vez no tienes en ese momento cómo resolverlo. Y llega a mi casa un ex compañero de trabajo que se había ido para Estados Unidos. Y por un problema de concepto tal vez de los seres humanos, yo había sido el gerente de él por muchos años y él no se atrevía ahora a decirme a mí, mire, eso es suyo. El hecho es que al final me dice, vamos para el aeropuerto, lléveme. Me voy para el aeropuerto con él. Le voy dando mente al combustible de la guagua, porque todo que lo estamos calculando. No se ría que esto es serio. Digo, wow, al desnudo le llega menos ropa, ahora que lo lleva al aeropuerto. Y un hombre que está, es apagando en la bajada que estoy, para que no me saque combustible. Y llegamos al aeropuerto. Y vengo de regreso, hermano, mire, es en quinta topado el acelerador que vengo. No vaya a ser que un mes. Se había ido con nosotros un hermano de él. Y cuando yo lo dejo aquí en Santiago, donde él iba a tomar el vehículo para regresar a la casa al interior, donde ellos, hacia la frontera, él me dice, Víctor le mandó eso a los muchachos. Hermano, miren, eran $100. Yo nunca he visto un 100 tan grande como el que tenían esos dólares. Yo no me acuerdo si lo cambié en el camino, pero oiga, mi hermano, eso fue una bendición. Y es que a nosotros se nos olvida quién es nuestro Dios. Se nos olvida quién es nuestro Dios. Y por eso a veces nosotros pensamos que nosotros tenemos que quedarnos con cosas y no dárselas al Señor. Y Dios nos está llamando en esta mañana a que nosotros hagamos una evaluación a la luz de este pasaje de cómo están nuestras vidas. Y que pensemos que cuando Él nos evalúe y nos dé la calificación, ¿cómo vamos a quedar? Ante Él, no ante el mundo. No ante las personas. Es ante Dios. ¿Y sabe una cosa? La evaluación más grande a la que va a ser sometida la humanidad es por el pecado. ¿Sabía eso? ¿Cuántos son pecadores? Pastores, yo no me había dado cuenta. Estamos en el cielo. Todos somos pecadores. No puedo levantar la otra porque me caigo. Todos. La gran diferencia es que Dios sí lo dio todo. Él dio su único hijo
Cargó sobre él el pecado tuyo y el mío en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Y la primer gran prueba que tenemos que pasar cuando nos detengamos delante de Dios es si somos inocentes o no delante de Él. Y tú y yo no lo podemos comprar. Por más dinero que demos, no lo podemos comprar. Aunque regalemos nuestras cosas, no lo podemos comprar. Necesitamos a Cristo. Así que la primera pregunta del examen es: ¿tienes a Cristo en tu corazón? Si no lo has hecho, tienes que asegurarte. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. Necesitamos a Cristo. Si tú no has recibido nunca a Cristo y quieres hacerlo en esta mañana, te pido que inclines tu rostro, cierra tus ojitos ahí. Y puedes decirle: Señor, en esta mañana yo reconozco que muchas veces te he dado las obras de mi vida. Y hoy quiero pedirte perdón. Reconozco que te he fallado. Reconozco que he andado de espaldas a ti. Y hoy quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Quiero rogarte que me llenes con tu Espíritu Santo. Que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Y que me ayudes a seguirte, a servirte y a darte a ti lo mejor de mí cada día. Ayúdame, Señor. Gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén.